Buenas, buenas, pues bueno, en esta ocasión estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a mostrar un tutorial en el cual vamos a configurar los botones y la tapa de nuestra, bueno, lo que podemos hacer con el botón de encendido en nuestra computadora. Esto ya sea en una computadora de escritorio o en una computadora laptop como la que tengo aquí. Al igual de podemos configurar el comportamiento de la tapa. Por ejemplo, cuando yo cierro la tapa, podemos configurarle que se apague. Podemos configurarle que cuando se cierre la tapa no haga absolutamente nada o que cuando cerremos la tapa pues directamente se ponga en modo hibernación o en modo de suspensión. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues bueno, directamente en nuestra computadora lo que tenemos que hacer es darle en el botón de Windows. Ahí está. Y vamos a poner lo que es opciones de energía. Así tal cual como viene escrito aquí. Nos va a aparecer una opción como esta. Le damos aquí donde viene el enter o le damos ahí esas opciones. Y puede venirte algo parecido como esto que tengo aquí. Esto es en una versión de Windows 10. Me parece que todavía es Windows 10. Si te parece algo más o menos parecido a esto, lo que tenemos que hacer es darle acá en las opciones de donde viene configuración adicional de energía. Ahí vienen varias opciones. Lo que tenemos que darle es aquí donde dice elegir el comportamiento de la tapa. Así como si es una computadora de escritorio, esta opción no te va a aparecer porque pues obviamente una computadora de escritorio no cuenta con una tapa. Pero pues podemos elegir el comportamiento de los botones de encendido y apagado, que sería pues básicamente el botón con el que encendemos nuestra computadora. Este botón también se puede configurar para que, por ejemplo, al presionarlo entre en modo hibernación o al presionarlo se apague nuestra computadora o inclusive que al presionarlo no haga absolutamente nada. Te digo, esto pues ya lo puedes configurar tú dependiendo pues de tu equipo y de lo que tú quieras. Por ejemplo, mira, aquí tenemos dos apartados. Cuando nuestra computadora, en este caso es una laptop, solamente esté con la batería, tengo que al presionar el botón se vaya a hibernar. Tengo que presionar el botón de suspensión, que directamente es el mismo, se vaya a hibernar, y tengo que cuando cierre la tapa se vaya a hibernar. Pero por ejemplo, si yo quiero que cuando se cierre la tapa no haga absolutamente nada, le doy aquí en no hacer nada, le doy en guardar cambios y listo. Te digo, esto lo puedes personalizar para lo que tú quieras hacer, que al cerrar la tapa se suspenda, se hiberne o se apague. En este caso pues lo voy a dejar directamente con hibernación. Ahora también tenemos la opción que cuando la tengamos conectado al cargador o a la corriente de la pared o al tomacorriente, que cuando presionemos el botón lo puedes configurar a que no haga absolutamente nada o a que solamente se apague la pantalla. Que al presionar el botón de suspensión directamente podemos poner otra opción de estas, o que si la tenemos conectada a la corriente tal cual como se está conectado ahorita al cargador, tengo que alzar la tapa, no se haga absolutamente nada. Así que le voy a dar en guardar cambios. Ahora voy a cerrar la tapa y no debe de pasar absolutamente nada porque está conectada al cargador. No se debe de apagar ni nada de eso. Creo que todavía está, bueno, aquí como lo ven se está funcionando. Vamos a abrirla, bueno, a ver si puedo abrirla con una mano porque no creo. Y como ven no se ha apagado, bueno, ahí más o menos creo que ahí está, mira. No se ha apagado, cerré la tapa y no se ha apagado. Eso es por esta opción que acabamos de configurar en nuestra computadora. Esto tú lo puedes configurar dependiendo pues a lo que tú quieras. En este caso pues yo voy a regresar todo a hibernación. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de esta configuración. De esta manera pues podremos configurar el botón de encendido así como la tapa de nuestra laptop. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.